Bueno, siendo aproximadamente las 10 horas y 15 minutos, reanudamos la audiencia, pasando a resolver los planteos formulados por el doctor Cotto, que en el caso del primer planteo han adherido tanto la defensa del doctor Tegliarte como del doctor Elizondo. Adelanto que habré de rechazar ambos planteos de la defensa del doctor Cotto. Paso a dar los fundamentos. En primer lugar, habré de señalar cuál es el objeto de la audiencia del 133, que es la formalización de la investigación preparatoria. En ese sentido, creo que muy sabiamente el artículo 133, entre las cuestiones que nos plantea, nos dice que la Fiscalía nos va a hacer saber en qué información sustenta la formulación de cargos. Yendo concretamente al primer planteo del doctor Juan Manuel Cotto, resumidamente, diré que plantea la nulidad de todas las evidencias colectadas por la Fiscalía, porque el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, en el inciso octavo, el artículo 8, en el inciso H, veda expresamente al fiscal general intervenir, y termina diciendo, en los que se encuentren imputados funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, en los cuales se encuentra expresamente vedado a intervenir en forma directa. Nos informa el doctor Cotto que previo a que se inicia, en ese momento se estaba llevando a cabo el juicio político contra el doctor Marcelo Muñoz, y por esa fecha se comunica con el doctor Jerez y el comisario Ávila y le hace saber de una serie de irregularidades, y pidiendo el doctor Jerez un informe que luego hace llegar a la Fiscalía. Entiendo que ese es básicamente, a partir de esa actuación del doctor Jerez es que la Fiscalía llega al resto de las evidencias, y por tal razón la nulidad atribuida a la participación del doctor Jerez acarrearía la nulidad de todas las actuaciones posteriores de la Fiscalía. Se da la palabra para la réplica al doctor Silva. Nos dice que en realidad sí puede intervenir el doctor Jerez, que además justamente manifiesta el tema que se estaba llevando a cabo un juicio político y el pedido podía tener que ver, en principio, para analizarlo con eso, y que luego derivó la actuación a la Fiscalía. Dicho esto, resumidamente, ¿por qué entiendo que no corresponde hacer lugar al planteo de la defensa? Luego pasaría al segundo planteo. En principio, y yendo estrictamente al artículo 8 mencionado por la Fiscalía, por la defensa, en el inciso H, nos dice que lo que está vedado al fiscal general es intervenir en forma directa. Entiendo que ante una llamada del comisario Ávila y el pedido de informes que luego habría derivado a la Fiscalía, no hay una participación en forma directa en el legajo del que estamos hablando. Digo en principio porque la audiencia del 133 tiene un objeto bastante limitado. Tendríamos que entrar a analizar las evidencias, cuestión que entiendo no corresponde en esta etapa procesal. Por otra parte, tenemos que las evidencias mencionadas por la Fiscalía
entiendo, hubieran llegado igual, porque se trata, por ejemplo, de partes policiales, hubieran llegado igual a conocimiento de la Fiscalía, aunque el doctor Jerez no hubiera enviado esa información a la Fiscalía. Reitero y ordeno. En principio, el artículo 133 nos habla de la información en que sustenta la Fiscalía, y entiendo que la Fiscalía lo ha dicho correctamente. Es prematuro, aunque yo en principio entiendo que la intervención del doctor Jerez no fue una intervención directa, pero de todas formas es una cuestión probatoria y entiendo que no la puedo resolver en esta etapa, más allá de que provisoriamente entiendo que la intervención del doctor Jerez no fue una intervención directa en este legajo. Se limitó a, obviamente, como titular del Ministerio Público, le llega información de un caso que constituiría un delito y lo pone en conocimiento de los fiscales. Esto no significa una intervención directa. Por otra parte, entiendo que para que una actuación tenga como sanción la nulidad, debiera haberse argumentado el perjuicio causado por dicha actuación, cuestión que entiendo el doctor Cotto no ha cumplido. No nos ha dicho cuál es el perjuicio, más allá de que formalmente nos dice que el artículo 8, inciso H, de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, tiene vedado a intervenir el fiscal y el fiscal general intervino. Reitero, una lectura de ese artículo y de ese inciso nos dice intervención directa, cuestión que provisoriamente en esta etapa entiendo que no tengo los elementos como para dar por acreditado que el doctor Jerez haya tenido una intervención directa en el legajo. Por otra parte, y un poco reiterando lo anterior, no surge para mí claro que la intervención del doctor Jerez pueda producir la exclusión de la restante y numerosa evidencia recolectada por la Fiscalía, que en esta etapa, de acuerdo al 133, hablaremos de información. Con respecto a la fecha en que el comisario Ávila se comunica con el doctor Jerez y la fecha formal de iniciación del legajo, entiendo que eso no tiene nada de peculiar y si no entendí mal, son 2 días o muy pocos días de diferencia. Entiendo que no tiene previsto para ningún tipo de sanción de nulidad. Paso al segundo de los planteos realizados por el doctor Cotto. Con respecto a este planteo, bueno, como adhirieron el doctor Teleriarte y el doctor Elizondo, lo resuelto va para los 3 imputados. Con respecto al segundo planteo de la atipicidad de la estafa, brevemente diré que el planteo del doctor Cotto es que no se ha mencionado exactamente, no se ha dado información sobre la cobertura y por lo tanto faltaría uno de los elementos del tipo, que es que el damnificado haya sufrido un perjuicio. Nos dice el doctor Cotto, de todas formas, con la información brindada por la Fiscalía, podemos decir que la empresa aseguradora pagó y de todas formas hubiera debido pagar, porque no hay ninguna cláusula mencionada por la Fiscalía que nos diga que
se daba un supuesto en el cual la aseguradora no debía pagar. Cedida la palabra a la Fiscalía nos dice que en realidad sí había una cláusula, que en realidad no debe pagar la aseguradora en caso de alcoholemia y que tal circunstancia se había acreditado, como me equivoqué el término, que tal evidencia era una de las mencionadas por la Fiscalía. En realidad esto que era mencionado por la Fiscalía lo dijo en una réplica posterior. Cuando se diera la palabra nuevamente al defensor, el defensor insiste en que, bueno, ahora la Fiscalía ha dado otra información, que ha dado la información de que la causal de exclusión del pago por parte de la aseguradora sería la alcoholemia en que padecía el señor Muñoz al momento del accidente. Otro dato que nos había dado la Fiscalía ante el pedido del señor defensor era que la empresa aseguradora se presentó ante Fiscalía peticionando, manifestando estar interesada en que esto se investigara. Entiendo que, bueno, cedida la palabra a la Fiscalía, ahí fue donde aclaró que lo de la alcoholemia, contrariamente a lo dicho por la defensa, sí había sido manifestado ante las evidencias de la Fiscalía. Entiendo que rechazaré el planteo del doctor Cotto, porque en todo caso, si le quedaba alguna duda, el tema no era pedir la nulidad de la acusación, ni su atipicidad, sino un pedido de aclaración que fue brindada por el doctor Silva correctamente, quien nos dice que la causal de exclusión del pago por parte del seguro es la alcoholemia. Entiendo que en la audiencia del 133 no podemos entrar en cuestiones probatorias, pero sí está habilitada la audiencia del 133 para analizar la tipicidad de una conducta según descripción hecha por los acusadores. Por eso el planteo del doctor Juan Manuel Cotto en este punto es muy interesante, pero para que dicha tipicidad pueda ser analizada, entiendo debe surgir en forma evidente, palmaria, y entiendo que no es el caso de este presente legajo, en que deberá iniciarse la etapa preparatoria y luego, llegado el caso, la defensa del doctor Juan Manuel Cotto podrá, de acuerdo a las evidencias que se tengan, insistir con dicha atipicidad. Entiendo que el punto fue debidamente aclarado por la Fiscalía, por lo tanto entiendo que la Fiscalía, con respecto a los 3 imputados, ha dado cumplimiento a lo que le exige el artículo 133 del Código Procesal. Previo a resolver, 2 cuestiones. ¿Dónde puse la ficha? Bueno, previo a resolver voy a hacer un cuarto intermedio de 5 minutos porque se me quedó en la oficina la ficha con los datos de las partes. Un cuarto intermedio de 5 segundos. Bueno, primera cuestión, reanudamos la audiencia
Y primera cuestión, quisiera saber si tengo bien los gastos, los números de documentos de los imputados. Señor Millagual, su número de documento es 21.385.190. Señor Lacerna, su número de documento es 12.730.075. Y del señor Muñoz, el documento de identidad, ¿me pueden verificar si es 17.332.539? Sí, efectivamente. Sí, es así. Bueno, perfecto. Entonces, previo a resolver y cumpliendo con el pedido de la oficina judicial, la oficina judicial le hará entrega a la Fiscalía del certificado médico presentado por el doctor Coto con relación al doctor Marcelo Muñoz. Bueno, paso a resolver, habiendo rechazado los planteos hechos por la defensa del doctor Coto, que ya digo, en el caso del primer planteo habían adherido las restantes defensas, el doctor Teleriarte y el doctor Elizondo. Resuelvo. Tener por formulados los cargos en el presente legajo con relación al señor Enzo Hilario Millagual, DNI 21.385.190, Raúl Antonio Lacerna, DNI 12.730.075 y Marcelo Germán Rubén Muñoz, DNI 17.332.539, dando inicio a la etapa preparatoria por el plazo de 4 meses solicitado por la Fiscalía. Si no hay otra cuestión que tratar, damos por concluida la audiencia, agradeciéndole desde ya las partes. Su señoría, yo ya lo había advertido, dejo planteada la reserva de impugnación de esta decisión que acaba de tomar. Que conste en actas, es cierto que ya lo había mencionado, pero no está de más que conste en actas. Expresión muy vieja la de que conste en actas, que conste en el legajo. Delata mi edad. Bueno, si no hay otra cuestión que plantear, que resolver, damos por concluida la audiencia agradeciéndole desde ya a las partes.